su compañía en el camino de la vida. Amén. Gloria al Señor. Vámonos a ponernos de pie para recibir al pastor Antonio. Es una alegría tener con nosotros al pastor Antonio, que viene desde Pereira, Colombia, y por muchos años nos ha acompañado a través de tantas situaciones de la vida, y estamos agradecidos al Señor por su presencia con nosotros. Que Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente esta mañana. Quiero invitarles a tener un corazón dispuesto, un oído abierto para oír y para recibir la palabra del Señor. Hoy es el domingo, el día del Señor, y me alegra y nos alegra mucho estar reunidos como su pueblo. Esta mañana les invito a abrir la palabra del Señor a un versículo conocidísimo por el pueblo de Dios, de pronto no muy practicado, pero oído en muchas veces, recitado continuamente por el pueblo de Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego vamos al libro de Oseas, en el capítulo 2, el versículo 21, Oseas 2:21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana en cada uno de nosotros que la recibimos con fe. El tema de esta mañana lo he titulado Tres llaves que abren el cielo. Las tres llaves que abren el cielo. El pasaje leído habla de una interacción entre el cielo y la tierra y entre Dios y su pueblo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, los cielos se hicieron cercanos a la tierra. En el libro de Génesis, narra la historia de Jacob después de haber engañado a su padre y robado la herencia a su hermano Esaú. Dice la Biblia que corrió y corrió para ponerse lejos de su hermano. Muchas personas prefieren huir para no enfrentar sus faltas o pecados y pasan su vida huyendo, escondiéndose. El pecado de alguna manera hace que nosotros huyamos, pero en algún momento el pecado terminará por alcanzarnos. Jacob, fatigado aquella noche del largo camino, de la larga trayectoria que había recorrido, y ya oscura la noche, decidió apartarse del camino para descansar un poco. Tomó una piedra y la puso por cabecera, y dice la Biblia que durmió profundamente aquella noche. La verdad, hermanos, que nosotros para dormir muy bien no necesitamos una buena cama, sino un buen sueño. Y con un buen sueño cualquier piedra se convierte en el cojín más suave para que nosotros podamos descansar. Y en el capítulo 28, versículo 12 del libro del Génesis dice la palabra del Señor, hablando de Jacob, en el capítulo 12, el versículo 28:12, dice la palabra, y soñó, durmió tan profundamente que soñó. Solamente soñamos cuando el sueño es profundo, usted entonces puede soñar. Así que Jacob durmió tan profundamente aquella noche
que soñó y tuvo un sueño revelador. En el sueño de Jacob Dios nos comunicaba un mensaje. Y aquí dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Ese fue el maravilloso sueño que tuvo Jacob aquella noche que huía cansado del camino. Soñó, miró una escalera enormemente grande y cómo los ángeles del Señor subían y bajaban por esa escalera. Esta escalera fue un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, quien se constituyó en el camino más directo entre Dios y los hombres, haciendo más cercana para nosotros la distancia que había entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento los hombres estaban lejos de Dios. El hombre no se podía acercar a Dios, solamente lo hacía a través de algún representante, de algún mediador, pero bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, usted y yo tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. ¿No le parece una bendición esto, hermano? Que podemos acercarnos delante del Señor. La Biblia dice que el velo del templo se rompió, aquel velo pesado que separaba a los hombres del lugar santísimo de la presencia de Dios. El día que murió Cristo, ese velo se rompió y nos abrió el camino para que usted y yo entremos directamente a la presencia del Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, nos dice la palabra del Señor, capítulo 4, el versículo 16, también un versículo conocido por todos nosotros. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra del Señor nos invita a acercarnos, a no estar más distante de Dios. Acérquese, acerquémonos, y podemos acercarnos con confianza, no como en el Antiguo Testamento, que el hombre se acercaba con mucha desconfianza y pedía más bien que un mediador lo hiciera por él. Pero ahora usted y yo podemos acercarnos con plena confianza que el Señor nos va a escuchar y nos va a atender a cada uno de nosotros. Volvemos otra vez al libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 13, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces otra vez está diciendo la palabra del Señor que el cielo podía cerrarse en cualquier momento, y tal vez algunos de nosotros hemos tenido el cielo cerrado, y es el momento de usar las llaves que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que el cielo se nos abra. En varias ocasiones Dios ha cerrado el cielo y se ha puesto distante de su pueblo. Por lo menos otra vez vemos aquí en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 11 del libro del Deuteronomio, el versículo 16 y 17 dice la palabra del Señor: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. El Señor está alertando a su pueblo: no sea que el cielo, que nuestros pecados hagan que el cielo se cierre. Es el pecado nuestro el que ha cerrado los cielos de Dios para bien y beneficio de nosotros. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8,
Primera de Reyes, capítulo 8, habla de otra vez que los cielos fueron cerrados, así que en diferentes ocasiones el cielo se ha cerrado. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33 en adelante, dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y si volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. O sea, si el cielo se cierra, si mi pecado contribuye de alguna manera a cerrar el cielo, pero volvemos en una actitud de arrepentimiento delante del Señor, el Señor en su infinita misericordia hace que el cielo se abra en nuestro favor. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo conocido como el silencio de Dios, 5 siglos, 500 años, en los cuales Dios no se comunicó con su pueblo. El silencio de Dios, tan conocido por el pueblo de Israel y por todos los profetas en aquel entonces, 5 siglos en el cual no hubo una palabra de parte de Dios, y se conoció aquel periodo como el silencio de Dios. Y un dicho común en aquel entonces era el siguiente: no hay quien llame ni quien responda. Era lo que se conocía en aquel entonces, hasta el momento cuando llegó Juan el Bautista, y otra vez Dios volvió a hablar a través de los labios de Juan el Bautista después de 500 años de silencio. ¿Por qué Dios guardó silencio tantos años? No, dice la palabra, no hubo quien respondiera. Y cuando no hay quien responda, entonces Dios cierra su oído y cierra el cielo, y clamamos y no hay respuestas a nuestras oraciones. Cuando el cielo se cierra y no escucha las oraciones de su pueblo, Dios busca en su silencio una actitud de arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y en muchas ocasiones hemos clamado y no hemos visto la respuesta del Señor. Y ese silencio está convocando a su pueblo al arrepentimiento. Cuando el cielo se cierra, no hay lluvia. Es una consecuencia física para la tierra, no hay lluvia. Israel, como nosotros, ahora somos una cultura totalmente agrícola que dependemos en gran medida de la tierra, así que si no hay lluvia no va a haber cosecha, y si no hay cosecha no hay pan, y si no hay pan hay hambre y muerte. Gracias al Señor por su provisión cada día sobre nosotros, por enviarnos la lluvia, la buena lluvia que hace que la tierra germine y que tengamos el pan y su provisión para su pueblo. Pero el cielo se nos pudiera cerrar. Hay siembra pero no fruto, trabajo sin logros, mucho esfuerzo y pocos resultados. Y así vemos la vida de muchas personas que se esfuerzan y no logran nada. Personas que trabajan mucho y se esfuerzan y sus resultados son muy pobres, porque el devorador acaba con todo, con el tiempo, con las ganancias, con las relaciones personales que se van desgastando y se van perdiendo. Al final termina la vida con enfermedades y con dolores. ¿Se te ha cerrado el cielo en algún momento de tu vida? Si el cielo se ha cerrado,
Es un momento para parar y para reflexionar sobre nuestras vidas. Las llaves que abren el cielo. El cielo está accesible a cada uno de nosotros. Usted y yo podemos abrir el cielo. Usted tiene la llave, tenemos la llave en la mano para abrir el cielo. No permita que el cielo se te cierre mientras tengamos la llave en su mano. Llave número 1, la llave de la humillación. El problema nuestro es que muchas veces no nos gustan las llaves que tenemos. Y no queremos usar la llave porque no nos gusta, porque el orgullo nuestro no permite que usemos esa llave, la llave de la humillación. Si se humillare mi pueblo. Es el pueblo de Dios el que necesita humillarse. La palabra humillación viene de un término griego que significa hacerse pequeño, hacernos pequeños a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha. Así que si la puerta es estrecha, no cualquiera puede pasar por la puerta. Tenemos que hacernos muy pequeños para poder pasar por esa puerta. Humillarse no es algo que se reciba con agrado. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, humillarme yo tengo que humillarme. Y es allí cuando la llave no funciona, cuando el orgullo se sobrepone a la humillación. Y algunas personas dicen, es que yo solo me humillo delante de Dios. Y nos cuesta mucho humillarnos delante de las personas porque el orgullo y la arrogancia del hombre no le permite que se humille. Hay personas que creen que son grandes y más grandes que los demás y procuran ser reconocidos por lo que creen que son. Encontramos Juan el Bautista, un hombre verdaderamente grande, que habló palabras grandes y que fue reconocido como grande entre los grandes de su tiempo y de su sociedad, como un hombre grande. Él fue comparado con los grandes hombres de Dios de la antigüedad, fue comparado con Elías, con Jeremías y aún con el mismo Mesías que había de venir. Herodes le temía en su vida y le temió mucho más en su muerte. Y Juan se presentó a sí mismo como la voz de Dios en el desierto. El desierto es símbolo de nada. Y él era la voz de Dios allí en la nada. No fue una voz que clamaba en Roma, ni siquiera en Jerusalén. Era una voz que clamaba en el desierto. Muchos quieren ser la voz que clama en Nueva York, en París o en Londres, pero no queremos ser una voz en el desierto. Voz y desierto no es una presentación que otros puedan admirar. Y en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, capítulo 3 de San Mateo, nos dice la palabra del Señor cuando es parte de la presentación de Juan y su primer discurso en el capítulo 3 del libro de San Mateo, el versículo 11, 3:11 dice la palabra: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí este hombre grande, realmente era un hombre grande, está diciendo que él se sentía indigno de llevar el calzado de su Señor. Y llevar el calzado era un trabajo que solo lo desempeñaban los esclavos más bajos en el rango de la esclavitud, eran los que llevaban el calzado de sus señores. Así que Juan está diciendo, yo soy el siervo más siervo entre todos los esclavos, y siendo el siervo más siervo, no me considero digno de llevar el calzado de mi Señor. Un hombre grande que no se consideró digno delante de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3,
Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 30. Encontramos aquí otra palabra. San Juan, capítulo 3, versículo 30, dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si queremos ver a Cristo en nuestras propias vidas, ¿qué tenemos que hacer? Menguarnos a nosotros para que Él sea acrecentado en nuestras propias vidas. ¿Por qué razón la gente ven más lo nuestro, ven más a nosotros que a Cristo? Porque usted y yo no hemos menguado lo suficiente para que la gente vean más a Cristo que a nosotros. Humillación es menguar, es hacerme pequeño. Nos cuesta hacernos pequeños. Queremos que los demás piensen de nosotros que somos grandes, fuertes y de mejor linaje. En el libro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, el versículo 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. La humillación es una decisión de nuestra libre voluntad, de uno mismo. Es una renuncia. El hombre, del mismo modo que el hombre decide hacerse grande, puede decidir también humillarse. Dios no humilla a nadie. Dios no humilló a su Hijo, fue su Hijo el que voluntariamente escogió el camino de la humillación. Humillación es despojarnos, no de lo que creo que soy, sino de lo que realmente soy, porque Dios no despoja a nadie y la palabra nos invita a despojarnos nosotros mismos. Aquí dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 16 dice, capítulo 4 del libro de los Efesios 22, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es usted y yo el que tenemos que tomar la determinación de despojarnos. Y en el versículo 24 dice aquí: y vestíos del nuevo hombre. Somos nosotros los que tenemos que decidir despojarnos y al mismo tiempo decidir vestirnos del nuevo hombre. La segunda llave es una búsqueda continua y gozosa de su presencia en oración. La segunda llave es la oración. ¿A cuántos les gusta orar aquí? ¿Cuántos son amantes de la oración? Que disfruten la oración, que no ven la oración como una carga pesada y un tiempo aburrido, sino un tiempo en el cual disfrutamos la presencia del Señor. Amén, un buen grupo. Muchos buscan a Dios solo cuando necesitan algo de Él. Y creo que esto lo vemos con frecuencia en la iglesia. Hemos visto venir personas que solo cuando necesitan a Dios, claman a Dios. ¿Lo ha visto usted? Mucha gente que piden oración, se acuerdan de la iglesia cada vez que tienen una necesidad de Dios. Cuando están bien, no hay por qué venir a la iglesia, no hay por qué orar, no hay por qué buscar al Señor. Pero si están mal, entonces se acuerdan que hay una iglesia, que hay un pueblo que ora e inmediatamente piden oración. Yo tenía una señora cuando vivía en la ciudad de Bogotá, una señora vecina. Esta señora vecina comenzó a venir a la iglesia y con el tiempo descubrí que solamente venía cuando tenía algún problema. Mientras la señora todo le caminara perfectamente bien, no le importaba a Dios, no le importaba a la iglesia, no le importaba a nadie, pero cuando la señora tenía algún problema, corría a la iglesia. Y allí estábamos nosotros para atender a la señora, para oírla, y pasaba horas, venía y lloraba y le pedía perdón al Señor. Y la primera vez yo pensé, esta mujer realmente se arrepintió. Luego llega la segunda vez y lloró otra vez y pedía perdón durante horas. Y bueno, y pensé, por fin esta vez la cosa funciona. Y luego viene por tercera vez y luego
la señora cuando ya venía y se le arreglaba el problema y la oíamos y la aconsejábamos, salía contenta, satisfecha, tranquila, y luego nos la encontrábamos en la calle y nunca nos saludaba. Pero cuando la señora tenía un problema, corría a la iglesia. Ya estábamos para atenderla. Entonces yo dije, esta señora es aquel tipo de personas por las cuales hay que orar de una manera diferente. Señor, por favor, no le quites el problema a esta mujer. Señor, agrávale un poquito más el problema para que ella te pueda buscar. Hay personas que solo buscan a Dios cuando están metidos en un problema. Dios busca un pueblo que le ame y que disfrute su presencia. Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cada uno de nosotros necesitamos redescubrir el gozo que encontramos en la presencia de Dios. Hay personas que pareciera que la presencia de Dios les cansara o les fastidiara. Uno de los requisitos en el Antiguo Testamento para el sacerdote es que el sacerdote, cuando entrara en el lugar santísimo, Dios le había prohibido que no llevara ningún artículo que tuviera lana de ovejo, porque la lana de ovejo en determinado momento produce comezón. Entonces uno tiene que rascarse, y se imagina el sacerdote allí adorando a Jehová y rascándose y con comezón en todo el cuerpo. Pues qué difícil, qué momento más desesperante. Y Dios quería que el sacerdote disfrutara de la presencia de Dios. Por eso debía ir vestido con lino blanco, fino, que no le molestara. Bueno, creo que la enseñanza es que nosotros debemos sentirnos agradados con gozo y disfrutar la presencia del Señor. Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová. Es un deleite la presencia del Señor. No venimos para sufrir o para hacer algún esfuerzo. Venimos para deleitarnos en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces la oración es la segunda llave. La primera llave que dijimos es la humillación, la sencillez, la humildad. La segunda llave es la oración. Y la llave número 3 es el arrepentimiento. Volvemos otra vez a segunda de Crónicas 7:14, donde el Señor está diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos en el pueblo de Dios. Nos preguntamos nosotros, sí, hermanos, malos caminos en el pueblo de Dios. Yo creo que este es el momento cuando nosotros como iglesia debemos estar mirando muy bien nuestros caminos, porque a veces hemos optado transitar por malos caminos. El arrepentimiento produce frutos. Vamos a mirar otra vez en Mateo capítulo 3, que nos habla del arrepentimiento, lo que Juan esperaba como fruto de su mensaje. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan convocó al pueblo que venía a que se arrepintieran. Venían para oír la palabra, eran parte del pueblo de Dios, habían oído a los profetas, tenían la ley, pero habían pecado, se habían apartado del Señor. Y también es lo que ha pasado en este tiempo con la iglesia. El llamado que el Señor está haciendo a su iglesia en este tiempo es un llamado al arrepentimiento. A veces pensamos nosotros que el arrepentimiento es para los pecadores que no están asistiendo a la iglesia, pero el llamado del Señor a su pueblo ahora es al arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice el versículo 10,
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Habla del juicio de Dios y dice la palabra: si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis. Así que el llamado de Dios a la iglesia, a usted y a mí como parte de la iglesia, es al arrepentimiento. De arrepentirnos de nuestros malos caminos. Hay malos caminos en el pueblo de Dios. Hace algún tiempo predicaba en una iglesia y cuando los hermanos pasaron para pedir perdón al Señor, me quedé impresionado porque pasaron señoritas pidiendo perdón porque habían abortado. Señoritas de la iglesia que habían tenido abortos. Nunca me imaginé que eso pudiera pasar dentro de la iglesia. Hombres pasaron pidiendo perdón porque miraban pornografía, otros habían cometido adulterio, otros fornicación, y pensé, tanto pecado que hay dentro de la iglesia. Necesitamos que Dios actúe y limpie el pecado de su pueblo, que el Señor se mueva de una manera muy especial y quite todo pecado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27:11, Salmo capítulo 27, el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Tal vez nosotros no hemos transitado por el camino recto y necesitamos, Señor, guíame por el camino de rectitud. Salmo 32:8 dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que el Señor nos enseñe su camino. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Salmo capítulo 139, el versículo 1 al 3, 139, versículos 1 al 3, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que usted y yo podamos esconderle al Señor. Todos nuestros caminos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, aún la palabra que no ha sido pronunciada, he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra del Señor. ¿A dónde? Esto es lo que nosotros debemos y podemos hacer: arrepentirnos de todos nuestros pecados, el arrepentimiento de nuestros malos caminos. Así que quiero que cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones y nos preguntemos al Señor: ¿hay algo, Señor, de lo cual yo deba arrepentirme? Hemos venido a la iglesia durante muchos años, hemos oído 300, 500 sermones, hemos leído la palabra 2 o 3 veces, cantamos en la iglesia, diezmamos y ofrendamos, alabamos al Señor. Señor, a pesar de todo esto, ¿habrá algo de lo cual tenga que arrepentirme esta mañana? Y si es así, hermanos, respondámosle al Señor. Dios busca arrepentimiento delante de su pueblo. La acción de Dios abre la puerta y su respuesta llega. Los cielos responden a la tierra. Los cielos están listos para responder a su pueblo. Dios está esperando que su pueblo actúe para él responder inmediatamente. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro clamor por recibir perdón
está clamando desde lo más profundo de nuestros corazones, necesitando el perdón que solamente podemos recibir de parte del Señor. Hay perdón para nuestros pecados. Usted no tiene que seguir llevando la carga de su pecado y soportando el tormento en su conciencia. Hay perdón para nuestro pecado cuando venimos en una actitud de arrepentimiento. Hermano, yo no sé lo que usted haya hecho, pero Dios lo sabe y Dios lo conoce, y a Dios no le podemos engañar. Y la Biblia dice que Dios nos mira como cartas abiertas, que el hombre mira lo que está por delante, pero Dios está mirando tu corazón esta misma mañana. Son nuestros pecados lo que ha hecho, dice la palabra del Señor, que el cielo se cierre sobre nosotros. Queremos un cielo abierto, ¿no es cierto, hermano? Queremos un camino que funcione con liberalidad de aquí para allá y de allá para acá. Queremos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pues necesitamos comenzar por humillarnos, por orar y por arrepentirnos. Y algunas aplicaciones de todo lo antes dicho. La actitud del pueblo de Dios provee la acción de Dios. Dios quiere actuar en medio de su pueblo y hacer grandes cosas entre nosotros, pero somos nosotros, nuestra actitud es lo que limita a Dios. Muchos cristianos están frente a la puerta del cielo con la llave en la mano que no la están usando. Así que tenemos la llave de Dios en nuestra mano, tenemos que usar la llave. Dios ha hecho lo que debía hacer, pero todavía usted y yo no hemos hecho nuestra parte. Dios está esperando que usted y yo actuemos. ¿Cuántas veces hemos orado y suplicado delante del Señor y sentimos que el cielo se nos ha hecho de plomo y que Dios porque no tenemos una humilde y sincera y porque no oramos como debemos orar, y el cielo entonces se ha tornado de plomo frente a nuestras oraciones? Así que podemos decirle al Señor como oró David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve en mí si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Me gustaría que nosotros como pueblo del Señor inclinemos nuestro rostro esta mañana, que le digamos: examíname, Señor, y prueba mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve, Señor, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, aquí estamos delante de tu presencia como tu pueblo que tú amas, tu pueblo al cual te refieres como la niña de tus ojos, tu pueblo por el cual diste tu vida en la cruz del Calvario y redimiste del pecado. Aquí estamos, Señor, como su especial tesoro. Señor, te pido que examines nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos des una actitud genuina de arrepentimiento como pueblo de Dios, que podamos volvernos a ti, que traigas convicción de pecados a tu pueblo, Señor, que traigas esa convicción y que redarguya el corazón de tu pueblo, y respondamos, Señor, al llamado al arrepentimiento que tú nos estás haciendo. Señor, gracias que hay perdón amplio y generoso en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, y a ese perdón recurrimos. Venimos como tu pueblo, Señor, y te decimos: perdóname, Señor, porque yo he fallado. Quita, Señor, todo orgullo, toda arrogancia de tu pueblo. Y, Señor, permita que vengamos en una actitud de arrepentimiento, que quitemos los dioses que hemos albergado por mucho tiempo en nuestros corazones. Y, Señor, que podamos obtener y recibir el perdón. Tu palabra dice: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ser mi proposición. Gracias, Señor, por tomar mi lugar. Acepto tu perdón, Señor. Recibo tu perdón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gustaría, hermanos, que reflexionemos durante esta semana sobre esta palabra, y si el Señor trae algo de lo cual usted necesita arrepentirse, arrepiéntase, hermano,
Y si yo puedo ayudarle, el pastor Stanley, los líderes de las células, si hay algún pecado que le está atormentando y pesando sobre su alma, sobre su corazón, no lo conserve más en su vida. Acérquese y busque la ayuda del Señor, que Él está presto a perdonar nuestros pecados y a limpiar